Bolsillos vacíos, papá. Así me dijo mi hija cuando le pedí que me prestara para el camión. Sus amigas empresarias se rieron mientras yo buscaba monedas en mi pantalón remendado. Esa noche, cuando llegué a mi casa humilde, saqué la foto de mi esposa que cargo desde hace 20 años, la única que sabía que 50 años construyendo el imperio industrial más grande de Jalisco me dieron el poder de firmar cheques de millones. Mi nombre es Don Abundio, y esta es la historia de cómo una billetera vacía y una firma millonaria le enseñaron a mi hija que la verdadera riqueza no siempre se ve en los bolsillos. Antes de contarte cómo una foto vieja y un cheque millonario cambiaron nuestra familia para siempre, suscríbete y comparte esta historia con alguien que sepa lo que es cargar en silencio el poder de quienes no nos valoran. Lo que pasó esa noche nos enseñó que a veces el amor más grande se viste de humildad. El aire acondicionado del Banco Nacional zumba suavemente mientras observo este cheque que cambiará la historia de San Miguel de las Flores. 3 millones de pesos. Las cifras danzan ante mis ojos como si fueran irreales. Mi camisa de mezclilla lavada tantas veces que ya perdió su color original contrasta brutalmente con el mármol italiano que me rodea. Los empleados me miran de reojo. Este viejo de huaraches gastados no parece encajar en la sala VIP donde solo atienden a los grandes empresarios. La licenciada Fernández, directora de cuentas corporativas, me ofrece café en una taza de porcelana que vale más que mi ropa completa. Don Abundio, ¿está seguro de la cantidad? Su voz tiembla ligeramente. En sus 28 años trabajando aquí jamás había procesado una donación de esta magnitud. Le sonrío con la misma sencillez con la que saludo a doña Carmen en la tienda de la esquina. Saco la foto de Esperanza de mi billetera agrietada. Sus ojos siguen brillando después de 2 décadas, y casi puedo escuchar su risa cuando me decía, Abundio, el dinero guardado no alimenta el alma. El papel de la fotografía está amarillento en las esquinas, manchado por el sudor de años cargándola mientras construía tornillos en el taller que nadie sabía que era mío. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo es posible que el mismo hombre que ayer se agachó a recoger las monedas que se le cayeron a su hija esté a punto de hacer la donación más grande en la historia del Hospital Infantil San Judas Tadeo? Mis callos rozan la pluma Mont Blanc que me ofreció la licenciada, una pluma que cuesta más que el salario mensual de cualquier obrero de la zona industrial. El teléfono de la oficina suena estridentemente. Es el director del hospital, don Rodrigo Villalobos. Don Abundio, los niños de oncología podrán tener el equipo que tanto necesitaban. Su generosidad. Su voz se quiebra del otro lado de la línea. Cuelgo suavemente. Patricia nunca entendería que prefiero que un niño viva antes que ella presuma un carro nuevo. Firmo Abundio Morales con la misma letra temblorosa que aprendí en la escuela primaria de San Miguel, cuando las clases se daban bajo un mezquite porque no había salones. Cada letra me recuerda los contratos que firmé en secreto durante 5 décadas, la fábrica de autopartes, la constructora, las 3 maquiladoras que dan trabajo a medio pueblo. Empresas que crecieron mientras yo seguía usando los mismos pantalones remendados por Esperanza antes de morir. La licenciada Fernández revisa los documentos 3 veces antes de procesar la transacción. Sus manos tiemblan más que las mías. Señor Morales, necesito verificar. Usted es realmente el propietario de Grupo Industrial Morales. Le muestro mi credencial del IFE desgastada. Mi nombre coincide con el imperio que construí ladrillo por ladrillo, tornillo por tornillo, humillación por humillación. Guardo la foto de Esperanza y camino hacia la puerta del banco. Afuera me espera mi bicicleta de los años 80, oxidada pero fiel. Los empleados me observan desde los ventanales de cristal, tratando de procesar lo que acaban de presenciar. Un hombre que parece no tener ni para el camión acaba de donar una fortuna que salvará vidas. Pero antes de explicarte cómo llegué a tener este poder oculto, necesito llevarte al principio de esta historia, a cuando mi Patricia era una niña que creía que su papá era el hombre más rico del mundo, no por dinero, sino por amor. Patricia tenía apenas 4 años cuando me despertaba a las 5 de la madrugada jalándome de la camisa para que la llevara al taller. Sus ojitos brillaban de curiosidad mientras yo engrasaba las máquinas que entonces ella creía que eran dragones mecánicos que su papá domaba para traer el pan a la mesa. Me decía, papi, cuando sea grande voy a tener dragones más grandes que los tuyos, y yo la cargaba entre mis brazos manchados de aceite mientras ella inventaba historias fantásticas sobre cómo
Construiríamos juntos un castillo hecho de tornillos dorados donde viviríamos como rey y princesa para siempre. Los domingos la llevaba a la plaza en mi bicicleta. Ella iba parada en el tubo trasero agarrándose de mis hombros, gritando de emoción cuando pasábamos por los charcos después de la lluvia. Su risa era tan pura que hasta Doña Socorro, la vendedora de elotes, se detenía para vernos pasar y comentaba: «Qué bonito se ve don Abundio con su niña. Parece que no necesitara nada más en la vida». Esperanza siempre me regañaba porque llegábamos empapados y llenos de lodo, pero Patricia corría a contarle sobre nuestras aventuras épicas con tanto detalle que mi esposa terminaba riéndose y preparándonos chocolate caliente mientras yo le cambiaba la ropa a nuestra hija, quien me susurraba al oído: «Papi, eres el hombre más rico del mundo porque tienes el corazón más grande», palabras que se me grabaron para siempre porque salían del alma más inocente que he conocido. Cuando cumplió 7 años me pidió que le enseñara a domar dragones como yo, así que los sábados se ponía un overol diminuto que Esperanza le había cosido y me ayudaba en el taller organizando tuercas por tamaños. Siempre preguntaba: «Papá, ¿por qué trabajas tanto si ya somos ricos de amor?». Y yo le explicaba que el trabajo dignifica al hombre, que cada tornillo que fabricábamos ayudaba a que otras familias construyeran sus sueños. Ella asentía muy seria y luego me abrazaba diciéndome: «Entonces somos superhéroes, papá, porque ayudamos a la gente sin que se den cuenta». Esperanza nos fotografió una tarde cuando Patricia se había quedado dormida en mis brazos después de trabajar conmigo. Esa foto que ahora cargo en mi billetera la tomó mi esposa diciendo a Abundio: «Algún día va a crecer y ya no va a verte como su héroe, pero quiero que recuerdes este momento cuando llegue ese día». Palabras proféticas que no entendí hasta años después, cuando mi niña comenzó a avergonzarse de mis manos callosas, de mi ropa remendada, de mi bicicleta oxidada, de todo lo que una vez había sido parte de nuestras aventuras mágicas, porque la vida le enseñó que en el mundo exterior existe algo llamado dinero, algo que ella creía que nosotros no teníamos, algo que la alejó de mí tan lentamente que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde, hasta que un día despertó y en lugar de buscarme para ir al taller, buscaba su reflejo en el espejo para asegurarse de no parecerse a su padre pobre. Todo comenzó a cambiar cuando Patricia cumplió 14 años y consiguió una beca para estudiar en el Instituto Tecnológico de Guadalajara, el colegio más prestigioso de la región, donde los hijos de empresarios ricos llegaban en carros del año mientras mi hija bajaba de mi bicicleta oxidada sintiéndose cada vez más avergonzada de su origen humilde. Sus nuevas compañeras hablaban de marcas que yo ni siquiera sabía que existían: Gucci, Prada, Louis Vuitton, nombres que sonaban como conjuros mágicos para una adolescente que hasta entonces había sido feliz con los vestidos que su madre le cosía en la máquina Singer de pedal que habíamos comprado de segunda mano. Las primeras señales fueron sutiles. Patricia dejó de pedirme que la llevara al taller los sábados, inventaba excusas para no acompañarme a la plaza, decía que tenía tarea muy importante, pero yo la veía desde la ventana arreglándose frente al espejo durante horas, practicando gestos y maneras de hablar que había aprendido de sus compañeras de clase alta. Poco a poco fue borrando de su vocabulario las palabras que habíamos inventado juntos en nuestras aventuras. Ya no me llamaba domador de dragones, sino simplemente papá, con un tono cada vez más distante, como si mi profesión fuera algo de lo que había que disculparse ante el mundo. El día que cumplió 15 años, en lugar de pedirme que le organizara una fiesta en el patio de la casa como habíamos hecho otros años, me suplicó que mejor le diera el dinero para irse a cenar con sus amigas a un restaurante elegante del centro de Guadalajara. «Papá, por favor entiende, ya no soy una niña, necesito hacer cosas de mi edad», me dijo mientras se probaba un vestido que había comprado con sus ahorros, un vestido que costaba más que todo lo que yo gastaba en ropa en un año completo. Pero se lo veía tan ilusionada que no tuve corazón para negarle nada. Le di mis últimos pesos sin decirle que tendría que trabajar doble turno esa semana para compensar el gasto. ¿Cuándo el dinero se volvió más importante que nuestros abrazos de domingo? ¿En qué momento mi hija aprendió que valía más la opinión de desconocidos que el amor incondicional de su familia? Esperanza notó el cambio antes que yo. Una noche me dijo a Abundio: «Patricia está creciendo en un mundo diferente al nuestro, necesita encontrar su lugar, pero no dejes que olvide de dónde viene». Palabras sabias de mi esposa que yo interpreté como una fase normal de la adolescencia, sin darme cuenta de que mi hija estaba construyendo una nueva identidad que no incluía la versión humilde de su padre que tanto había amado en la infancia. Los maestros del instituto la llenaron de sueños sobre carreras universitarias, MBA en el extranjero, puestos ejecutivos en corporaciones multinacionales, horizontes tan amplios y brillantes que nuestra casa de adobe con piso de cemento comenzó a parecerle una prisión de la que tenía que escapar para realizarse como persona.
Gradualmente dejó de invitar amigas a casa porque se avergonzaba de nuestros muebles viejos, de la estufa de leña donde Esperanza cocinaba, de mi bicicleta estacionada en la sala porque no teníamos garaje, de todo lo que una vez había sido sinónimo de hogar y felicidad para ella. Una tarde llegó llorando porque sus compañeras se habían burlado de su lonchera de plástico mientras ellas comían sushi en contenedores desechables que costaban más que nuestra comida de todo un día. Papá, ¿por qué somos pobres? ¿Por qué no puedes conseguir un trabajo mejor? Todas mis amigas tienen papás importantes y yo tengo que inventar historias para que no sepan que trabajas con las manos. Fueron las primeras palabras crueles que salieron de su boca. Palabras que se me clavaron en el pecho como cuchillos, pero que traté de entender porque recordé que yo también había pasado por esa edad donde todo lo de casa me parecía insuficiente comparado con el mundo exterior. Sin embargo, algo se rompió para siempre entre nosotros esa tarde cuando mi hija decidió que era mejor tener un padre ausente pero exitoso que un padre presente pero humilde, y comenzó el largo proceso de construcción de una muralla invisible que separó nuestros mundos hasta convertirlos en territorios enemigos. Pero la verdad más dolorosa que debo confesarte es que yo también fui exactamente como Patricia cuando tenía su edad. Yo también me avergoncé de mi padre Crisanto Morales, un campesino humilde que vendía elotes y esquites en la plaza principal de San Miguel para mantener a nuestra familia de 7 hijos. Recuerdo perfectamente el día que cumplí 18 años y conseguí mi primer trabajo en una fábrica textil de Guadalajara. Llegué a casa presumiendo mi uniforme nuevo y mi primer sueldo como si fuera el dueño del mundo. Miré a mi padre con sus manos manchadas de cal de tanto desgranar maíz y le dije, papá, ya es hora de que busques un trabajo de verdad, yo ya puedo mantener esta casa, ya no tienes que andar por las calles gritando elotes y esquites como un pordiosero, palabras tan crueles que hasta hoy me arden en la garganta cuando las recuerdo. Palabras que salieron de mi boca porque creía que su trabajo era una humillación para nuestra familia, que mis compañeros de la fábrica se burlarían de mí si supieran que el hijo del elotero pretendía hacer carrera en la industria. Mi padre Crisanto me miró con esos ojos cansados que habían visto tantas madrugadas levantándose a las 4 para preparar el maíz, tantas tardes bajo el sol vendiendo esquites para que nosotros pudiéramos estudiar, y me dijo con una voz tan serena que me partió el alma, mijo, este trabajo de pordiosero como tú le dices, pagó tu escuela, tu comida, tu ropa, tus libros, y te dio la oportunidad de conseguir ese empleo del que tanto presumes. El día que tengas hijos vas a entender que no existe trabajo más digno que el que alimenta a la familia, aunque a los hijos les dé vergüenza. Yo también fui así con mi padre. Yo también construí muros de silencio entre nosotros porque creía que su humildad era un obstáculo para mi progreso profesional. Dejé de acompañarlo a la plaza los domingos porque no quería que mis jefes me vieran con el elotero. Inventaba excusas para no presentárselo a mis compañeros de trabajo. Llegué al extremo de decirle que era mejor que no fuera a mi graduación de la escuela técnica porque no tenía ropa apropiada para el evento, mentiras que ahora reconozco como las armas más filosas que pueden existir entre un padre y un hijo. Durante mis 20 viví convencido de que había evolucionado más allá de mi origen humilde, que mi éxito en la fábrica textil me daba el derecho de mirar hacia abajo a quien me había dado la vida. Construí una identidad completamente desconectada de mis raíces porque creía que para progresar había que avergonzarse del pasado, que para ser alguien importante había que olvidar de dónde veníamos, que el amor de un padre pobre valía menos que la aprobación de extraños con dinero. La ironía más amarga es que mientras yo despreciaba a mi padre por vender elotes, estaba utilizando cada peso que él me había enseñado a valorar para construir mi primer negocio, una pequeña herrería que monté con sus consejos sobre honradez y trabajo duro. Valores que había mamado de él, pero que no quería reconocer públicamente porque me parecían demasiado simples para un joven exitoso como yo creía ser. No fue sino hasta que Crisanto murió de un infarto a los 62 años, agotado de tanto trabajar para darnos una vida mejor, que me di cuenta de la terrible verdad. Había desperdiciado años de sabiduría por pura soberbia. Había cambiado conversaciones invaluables con el hombre más íntegro que conocí por la aprobación superficial de personas que ni siquiera recordaban mi nombre. Había elegido la vanidad sobre el amor incondicional, el orgullo falso sobre las enseñanzas reales. En su funeral, cuando vi su carrito de elotes abandonado en la esquina de la plaza, entendí que ese trabajo de pordiosero había sido en realidad la escuela de valores más importante de mi vida, que cada grito de elotes y esquites había sido una lección sobre dignidad, perseverancia y amor familiar que yo había rechazado por estupidez juvenil, que mi padre no era el problema, sino que el problema había sido mi incapacidad para valorar la grandeza que se disfrazaba de sencillez. Ahora,
viendo a Patricia avergonzarse de mí exactamente como yo me avergoncé de Crisanto. Entiendo que los hijos están condenados a repetir los errores de sus padres hasta que la vida les enseña, generalmente demasiado tarde, que la verdadera riqueza nunca estuvo en los bolsillos, sino en el corazón de quienes nos amaron sin condiciones mientras nosotros aprendíamos a valorarlos. La construcción de mi imperio comenzó en 1973 con una soldadora prestada y un galpón de lámina que renté por 50 pesos mensuales en la zona industrial de San Miguel, donde el olor a aceite quemado y metal fundido se volvió mi perfume diario durante los siguientes 50 años. Mis manos aprendieron a leer el temperamento del hierro como otros leen libros. Cada chispa que saltaba de la soldadora era una palabra en el idioma secreto que me enseñaría a convertir chatarra en oro, sudor en capital, madrugadas en oportunidades que nadie más supo ver porque estaban disfrazadas de trabajo sucio. Al principio fabricaba rejas y portones para las casas del pueblo. Trabajaba desde las 5 de la madrugada hasta las 10 de la noche. Mis pulmones se llenaron de humo metálico y mis oídos se acostumbraron al rugido constante de las máquinas que gradualmente fui comprando de segunda mano a otros talleres que quebraban. Cada herramienta nueva era una victoria silenciosa que celebraba solo, porque Esperanza ya estaba embarazada de Patricia y yo soñaba con darle a mi hija un futuro mejor que él, que yo había tenido, sin imaginar que ese mismo éxito la alejaría de mí décadas después. En 1978 conseguí mi primer contrato grande, fabricar estructuras metálicas para la construcción de una plaza comercial en Guadalajara. Trabajé día y noche durante 4 meses, contraté a 3 empleados que se convirtieron en mis primeros socios, aprendí que delegar era tan importante como soldar, que confiar en otros era una inversión más valiosa que cualquier máquina. Mis primeros trabajadores fueron Jacinto, Evaristo y Nemesio, hombres humildes como yo que entendían que cada tornillo mal puesto podía arruinar una reputación que tomaba años construir. Juntos desarrollamos un método de trabajo tan preciso que pronto otras constructoras empezaron a buscarnos, no por ser los más baratos sino por ser los más confiables. La década de los 80 fue cuando realmente despegué. México vivía una crisis económica terrible, pero yo había aprendido que las crisis son oportunidades disfrazadas de problemas. Mientras otras empresas cerraban por falta de liquidez, yo compraba su maquinaria a precios ridículos, contraté a sus mejores operarios que estaban desempleados. Expandí mi taller original a 3 naves industriales que poco a poco fui adquiriendo sin que nadie en el pueblo supiera que el mismo Abundio que andaba en bicicleta era dueño de la mitad de la zona industrial de San Miguel. Mi especialidad eran las estructuras para maquiladoras, esas fábricas enormes que empresas estadounidenses instalaban en México para aprovechar la mano de obra barata. Yo les vendía desde los marcos de las ventanas hasta los sistemas completos de ventilación. Cada proyecto era más grande que el anterior. Cada cheque que recibía lo reinvertía inmediatamente en maquinaria más sofisticada, en capacitar mejor a mis trabajadores, en conseguir certificaciones internacionales que me permitieran competir con las grandes corporaciones, pero siempre mantuve mi apariencia humilde porque había aprendido de mi padre Crisanto que la ostentación genera envidias y las envidias destruyen negocios. En los 90 ya tenía 4 empresas registradas bajo nombres diferentes: Herrería San Miguel, Estructuras Industriales del Bajío, Sistemas Metálicos Especializados y Construcciones Morales, cada una manejada por socios de confianza que respetaban mi decisión de mantener un perfil bajo. Mis empleados sabían que trabajaban para Don Abundio, pero ninguno imaginaba que ese señor sencillo que llegaba en bicicleta y comía tacos en la fonda de Doña Chela era en realidad el cerebro detrás del grupo empresarial más grande de la región. Yo prefería que me vieran como un supervisor o capataz próspero antes que como el patrón millonario, porque entendía que el respeto genuino se gana con humildad, no con arrogancia. Para el año 2000 mis empresas habían construido estructuras para más de 200 maquiladoras en Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Generábamos empleos para más de 500 familias directamente y más de 2000 indirectamente. Mis manos seguían manchándose de grasa porque nunca dejé de trabajar físicamente. Nunca me convertí en uno de esos patrones que solo firman papeles. Seguía soldando, diseñando, supervisando cada proyecto como si fuera el primero, porque sabía que el día que perdiera contacto con el trabajo real, perdería también el contacto con la realidad, y esa conexión con mis raíces obreras fue lo que me permitió tomar las decisiones correctas durante 5 décadas de crecimiento constante, construyendo un imperio industrial que cambiaría para siempre el destino económico de San Miguel de las Flores. Un imperio que mantuve en secreto porque prefería que mi hija Patricia me amara por quien era, no por lo que tenía, sin saber que precisamente esa humildad fingida sería
lo que la haría despreciarme cuando creció en un mundo donde el dinero vale más que el carácter. Esta foto que cargo en mi billetera desde hace 20 años fue tomada por Patricia cuando tenía apenas 8 años. Era un domingo de abril de 1995 y Esperanza había insistido en que nos arregláramos bonitos para ir a misa de 11. Ella llevaba su vestido azul marino con florecitas blancas. El único vestido elegante que tenía, pero que combinaba perfectamente con sus ojos del color del cielo después de la lluvia. Yo me había puesto mi camisa blanca de los domingos, esa que ella misma había planchado con tanto cuidado que parecía nueva, aunque la habíamos comprado en el tianguis hacía 5 años. Después de la misa fuimos a desayunar al portal de la plaza y Patricia nos pidió que posáramos junto a la fuente colonial mientras ella experimentaba con mi cámara desechable. Párate más cerca de mamá, papá, pongan cara de enamorados como en las películas. Nos gritó nuestra hija con esa naturalidad de los niños que todavía creen que sus padres son los protagonistas de la historia de amor más hermosa del mundo. En la foto Esperanza aparece recargada en mi hombro derecho. Su sonrisa es tan genuina que parece estar riéndose de un chiste que solo nosotros dos entendemos. Yo tengo mi brazo izquierdo rodeando su cintura y mis ojos la miran a ella en lugar de mirar a la cámara, como si en ese momento no existiera nada más en el universo que su felicidad. Nuestras manos se entrelazan de una manera tan natural que cualquiera que vea la foto puede adivinar que llevábamos 15 años perfeccionando ese abrazo. Que cada domingo repetíamos ese ritual de amor discreto que nos confirmaba que seguíamos eligiéndonos por encima de todo lo demás. El papel de la fotografía se ha ido amarillando con los años. Las esquinas están desgastadas de tanto sacarlo y guardarlo. Hay una pequeña mancha de aceite de motor en la parte inferior derecha que se hizo cuando se me cayó en el taller hace 10 años. Pero esa imperfección la hace aún más preciosa porque es la evidencia física de que he llevado conmigo a Esperanza a cada lugar donde he trabajado, a cada reunión de negocios disfrazado de obrero, a cada decisión importante que he tomado en estas 2 décadas de viudez. Siempre consulto esa foto antes de firmar contratos millonarios, como si necesitara la aprobación de sus ojos eternamente jóvenes para hacer lo correcto. 20 años cargando a mi compañera de vida en esta billetera desgastada que compré en el mercado de Guadalajara durante nuestra luna de miel. 20 años sintiéndola cerca cada vez que saco dinero para el camión o para comprar tortillas. Cada vez que alguien me pregunta la hora y tengo que abrir la billetera para ver mi reloj barato. Ahí está ella sonriéndome desde 1995, recordándome que hubo una época en mi vida cuando era completamente feliz sin necesidad de demostrarle nada a nadie, cuando mi riqueza se medía en abrazos dominicales y desayunos en el portal, no en contratos industriales ni donaciones millonarias. Esperanza murió de cáncer de mama en enero del 2005, pero durante sus últimos meses me hizo prometerle que nunca dejaría de ser el hombre sencillo del que se había enamorado. Abundio, no importa cuánto dinero tengas guardado, no importa cuán grande se vuelva tu negocio, prométeme que nunca vas a cambiar, que siempre vas a preferir ser bueno antes que ser rico, que vas a seguir usando esa bicicleta hasta que no puedas pedalear más, fueron sus últimas palabras coherentes antes de que la morfina se la llevara definitivamente, palabras que cumplí al pie de la letra durante todos estos años, manteniendo mi apariencia humilde no por orgullo falso sino por respeto a su memoria, porque sabía que desde donde estuviera, Esperanza me estaría observando para asegurarse de que su viudo siguiera siendo el mismo hombre trabajador y noble que había conquistado su corazón en la juventud. Esta foto es mi conexión diaria con la única persona que me conoció completamente, que supo de mis sueños empresariales desde el principio pero que me amó por mi carácter, no por mis ambiciones, que me enseñó que la verdadera prosperidad consiste en construir algo más grande que uno mismo sin perder la esencia de lo que uno es. Por eso cada vez que Patricia me humilla por mi pobreza aparente, yo toco discretamente esta foto en mi billetera y recuerdo que hubo una mujer extraordinaria que me consideró el hombre más rico del mundo cuando lo único que tenía para ofrecerle eran mis manos trabajadoras y mi corazón completo, y eso me da la fuerza necesaria para seguir fingiendo que no tengo nada mientras secretamente tengo todo lo que importa, el legado de un amor verdadero y el poder silencioso de cambiar vidas sin buscar reconocimiento. Era un martes de octubre. Recuerdo perfectamente porque había llovido toda la madrugada y mis pantalones de mezclilla seguían húmedos cuando llegué a casa de Patricia para entregarle los documentos del seguro de vida que había actualizado a su nombre. Ella estaba en su sala moderna recibiendo a 3 amigas empresarias que habían venido a planificar no sé qué evento de networking, mujeres perfumadas que usaban trajes sastre de colores neutros y cargaban bolsas que costaban más que el salario anual de cualquier trabajador de mis fábricas. Cuando toqué la puerta Patricia abrió con esa sonrisa forzada que reservaba para las ocasiones en que yo aparecía en momentos inconvenientes.
Papá, estoy ocupada. ¿Qué necesitas? Me preguntó con un tono que claramente indicaba que mi presencia no era bienvenida en su mundo de ejecutivas exitosas. Le expliqué rápidamente el asunto del seguro, pero cuando saqué los papeles de mi mochila deportiva desgastada, una de sus amigas, una mujer rubia de unos 40 años con lentes de diseñador, comentó en voz alta: «Ay, Patricia, qué lindo que tu papá siga trabajando a su edad. Mi jardinero también es de esa generación que no sabe retirarse», y todas rieron con esa risa falsa de las personas que creen que el dinero les da derecho a burlarse de quienes consideran inferiores. Yo fingí no escuchar y seguí explicándole a Patricia los detalles del seguro, pero entonces necesité sacar mi identificación para mostrarle que todo estaba en orden y, cuando abrí mi billetera vieja para buscarla, se me cayeron al suelo varias monedas de 10 y 5 pesos que llevaba sueltas porque había comprado tortillas en el mercado. El sonido metálico de las monedas rebotando en el piso de mármol de Patricia resonó como campanas funerarias en el silencio incómodo que se hizo en la sala. Me agaché lentamente a recogerlas. Mis rodillas crujieron por la artritis, mis manos temblaron no sé si por la edad o por la humillación, y mientras juntaba esas monedas insignificantes escuché perfectamente cuando Patricia le susurró a sus amigas: «Bolsillos vacíos. Papá, eso es lo que tienes, bolsillos vacíos», palabras que se me clavaron en el pecho como cuchillos candentes. Después agregó con una risa nerviosa: «Por eso siempre anda pidiendo dinero prestado, ni para un taxi tiene, imagínense. Tiene 72 años y todavía no entiende que ya es hora de que alguien se haga cargo de él». Sus amigas murmuraron comentarios de falsa compasión mientras yo seguía en el suelo recogiendo mis monedas, sintiendo cómo se desplomaba dentro de mí la imagen que había construido de mi hija durante décadas, la imagen de una mujer exitosa pero noble, ambiciosa pero cariñosa, próspera pero humilde. Esa imagen se hizo pedazos en ese momento cuando entendí que Patricia realmente creía que yo era una carga económica para ella, que genuinamente se avergonzaba de mi pobreza aparente, que había llegado al punto de burlarse públicamente de mi situación financiera, fingida sin sentir ni un ápice de compasión por el hombre que había sacrificado todo para darle las oportunidades que la convirtieron en lo que era. Me levanté despacio, guardé las monedas en mi bolsillo, le entregué los papeles del seguro sin mirarla a los ojos y le dije: «Disculpen la molestia, señoritas, que tengan buen día». Mi voz salió más serena de lo que esperaba, pero por dentro sentía como si me hubieran vaciado completamente, como si esas palabras hubieran aspirado no solo mi dignidad sino también mi alma. Caminé hacia la puerta escuchando susurros y risitas disimuladas. Salí a la calle donde mi bicicleta oxidada me esperaba como un perro fiel. Me subí y pedalé lentamente hacia mi casa mientras una pregunta me martillaba la cabeza con cada vuelta de las llantas. ¿El dinero vale más que la dignidad familiar? ¿En qué momento permitimos que el éxito material se convirtiera en una excusa para humillar a quienes más amamos? Llegué a mi casa con el corazón roto, pero con una claridad mental que no había tenido en años. Me senté en mi silla de plástico en el patio, saqué la foto de Esperanza y le susurré: «Mi amor, creo que llegó el momento de enseñarle a nuestra hija quién es realmente su padre. Creo que ya es hora de que sepa que sus bolsillos vacíos están conectados a un corazón lleno y a una cuenta bancaria que podría cambiar la vida de medio Jalisco». Esa noche, por primera vez en 20 años de viudez, tomé una decisión que sabía que Esperanza aprobaría completamente. Una decisión que le enseñaría a Patricia que la verdadera pobreza no está en los bolsillos, sino en la incapacidad de valorar el amor incondicional de quienes nos dieron la vida. Esa noche me quedé despierto hasta las 4 de la madrugada sentado en la mesa de madera donde Esperanza y yo habíamos desayunado durante 25 años. La casa se sentía más vacía que nunca. El silencio era tan denso que podía escuchar el zumbido del refrigerador viejo, el gotear del grifo de la cocina que nunca he arreglado porque me recuerda las mañanas cuando Esperanza se levantaba temprano a prepararme café antes de ir al taller. Frente a mí tenía una taza de café que se había enfriado hacía horas, pero que seguía sosteniendo como si fuera un ancla que me conectara con la realidad. La foto de Esperanza descansaba sobre la mesa iluminada por el foco pelón que cuelga del techo. Sus ojos parecían estudiarme desde 1995, esperando a que tomara la decisión correcta, como si después de 20 años de muerte siguiera siendo mi consejera más sabia y mi crítica más honesta. Me levanté varias veces a caminar por la sala. Pasé junto al sillón de tela desgastada donde Patricia solía hacer su tarea cuando era niña, junto al librero de Tablex donde todavía guardamos sus diplomas de primaria y secundaria, junto al altar improvisado donde tengo la imagen de la Virgen de Guadalupe que Esperanza rezaba todas las noches pidiendo por nuestra familia. Cada rincón de esta casa humilde me recordaba épocas más felices cuando el dinero no era un tema de conversación entre nosotros,
Cuando Patricia me veía como su héroe personal sin importar cuántos pesos hubiera en mis bolsillos, cuando ser su papá era suficiente título nobiliario para ganar su respeto y su amor incondicional. Regresé a la mesa y abrí mi billetera para sacar la foto. La sostuve contra la luz amarillenta del foco y por primera vez en años me permití llorar, no de tristeza sino de una mezcla extraña de dolor y liberación. Lloré por todos los años que mantuve mi secreto creyendo que era lo mejor para Patricia. Lloré por haberme convertido sin darme cuenta en el mismo padre ausente emocionalmente que yo había criticado en mi juventud. Lloré porque entendí que mi humildad fingida, que yo creía noble y educativa, en realidad había sido una forma de cobardía, una manera de evitar la responsabilidad de enseñarle a mi hija que el dinero es una herramienta, no un valor, que la riqueza material sin riqueza espiritual convierte a las personas en versiones vacías de sí mismas. A las 2 de la madrugada fui a mi closet y saqué una caja de zapatos que guardo en el fondo. Detrás de mis camisas de trabajo, ahí tengo todos los estados de cuenta bancarios de los últimos 10 años, los contratos de mis empresas, las escrituras de las propiedades que he comprado, los títulos de inversión, los certificados de las fundaciones benéficas que manejo en secreto, documentos que demuestran que el señor pobre que anda en bicicleta controla un patrimonio de más de 150 millones de pesos, que genera empleos para miles de familias, que ha donado silenciosamente más de 20 millones a hospitales, escuelas y asilos de toda la región, que podría comprarse media Guadalajara si quisiera, pero que prefiere vivir como un jubilado modesto porque así se lo prometió a su esposa moribunda. Extendí todos los papeles sobre la mesa de la cocina como si fuera un general planificando una batalla, pero esta no era una guerra contra mi hija sino una operación de rescate, un intento desesperado de salvar la relación más importante de mi vida antes de que fuera demasiado tarde, antes de que el orgullo herido se convirtiera en resentimiento permanente, antes de que Patricia terminara como yo terminé con mi padre Crisanto, arrepintiéndome demasiado tarde de haber desperdiciado años de sabiduría por pura soberbia juvenil. Decidí que le daría una lección que recordara para siempre, no para humillarla como ella me había humillado, sino para enseñarle que en la vida las apariencias engañan, que la verdadera riqueza no se mide en ropa cara ni en carros nuevos, sino en la capacidad de hacer el bien sin buscar reconocimiento, que su padre pobre había estado construyendo durante 5 décadas un legado de trabajo honesto y generosidad silenciosa que ella heredaría algún día, pero que primero tenía que aprender a valorar, no por su magnitud económica, sino por los valores que representaba. Cuando salió el sol ya tenía mi plan completamente definido. Haría la donación más grande en la historia del hospital infantil, pero esta vez no sería anónima como todas las anteriores. Esta vez mi nombre aparecería en los periódicos, en las ceremonias oficiales, en las placas conmemorativas. No por vanidad, sino porque necesitaba que Patricia supiera que su padre había elegido conscientemente parecer pobre para mantenerse humilde, que había fingido no tener nada para valorar todo, que había cargado monedas sueltas en los bolsillos mientras firmaba cheques millonarios porque entendía que la sencillez es una virtud, no una limitación, y que era hora de que mi hija aprendiera la diferencia entre ser pobre y elegir vivir sencillamente. A las 6 de la mañana marqué el número telefónico del licenciado Ramiro Sandoval, director del Hospital Infantil San Judas Tadeo. Sabía que estaría despierto porque los médicos madrugan tanto como los obreros. Cuando contestó con esa voz cansada de quien ha pasado la noche salvando vidas, le dije simplemente: licenciado Sandoval, habla Abundio Morales. Necesito verlo hoy en su oficina para hablar de una donación importante. Hubo un silencio de 3 segundos que me pareció eterno. Después, escuché un cambio radical en su tono de voz. Don Abundio. Qué honor escucharlo. Por supuesto, cuando usted guste, a la hora que usted diga. Mi oficina está abierta para usted las 24 horas. Esa reverencia en su voz era el primer indicio de algo que Patricia jamás imaginaría, que su padre pobre era una leyenda silenciosa en los círculos empresariales de Jalisco. Un hombre cuyas donaciones anónimas habían salvado instituciones enteras sin que nadie supiera su nombre real. Mi segunda llamada fue al ingeniero Roberto Villareal, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, un hombre que maneja los destinos económicos de medio estado, pero que siempre me ha tratado con un respeto que bordea la veneración. Ingeniero, habla Abundio Morales, necesito que organice una ceremonia de donación para mañana en el hospital infantil. Que estén presentes los medios de comunicación, el gobernador si es posible. Quiero que esta vez mi nombre aparezca en todos los periódicos. Roberto tartamudeó de la emoción. Don Abundio, será un honor coordinarlo todo. Usted sabe que para nosotros es un privilegio cuando decide hacer pública una de sus generosidades. ¿De qué magnitud estamos hablando?
Le respondí con la naturalidad de quien compra tortillas 3 millones de pesos para equipamiento de oncología pediátrica. Escuché que se le cayó algo al suelo. Después me dijo con voz quebrada: don Abundio, usted sigue siendo el alma más generosa de todo México, será la donación individual más grande en la historia de la beneficencia jalisciense. La tercera llamada fue a mi contador, el licenciado Esteban Morán, quien maneja mis finanzas desde hace 15 años y es la única persona que conoce completamente la magnitud de mi patrimonio. Licenciado Morán, prepare el cheque de 3 millones que discutimos anoche, pero esta vez no quiero que sea de ninguna fundación fantasma, quiero que aparezca claramente Abundio Morales, Grupo Industrial Morales, para que no haya dudas de quién firma. Esteban me conoce lo suficiente para entender que algo importante estaba pasando. Don Abundio, ¿está seguro de hacer público su nombre? Usted siempre ha preferido el anonimato. Le expliqué brevemente la situación con Patricia sin entrar en detalles dolorosos. Él suspiró y me dijo: entiendo perfectamente, don Abundio. A veces los hijos necesitan lecciones que solo la realidad puede enseñar. El cheque estará listo en 2 horas. Mi cuarta llamada fue la más emotiva. Marqué a doña Remedios Castillo, directora del Asilo San Vicente, donde he donado silenciosamente durante 20 años, una mujer de 80 años que me considera como el hijo que nunca tuvo. Cuando escuchó mi voz casi lloró de felicidad. Abundio, hijito querido, ¿cómo está usted? Hace meses que no viene a visitarnos. Le conté sobre mi decisión de hacer una donación pública y ella inmediatamente entendió las implicaciones. Ay, Abundio, sus secretos van a salir a la luz. La gente va a saber finalmente quién es usted en realidad. Espero que esté preparado para que lo traten diferente. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre las consecuencias de mi decisión, pero ya no había marcha atrás. Mi quinta y última llamada fue a Patricia. Marqué su número celular a las 9 de la mañana sabiendo que ya estaría en su oficina. Contestó con su voz profesional de ejecutiva ocupada. Sí, ¿papá? ¿Qué pasó ahora? Le dije con una serenidad que me sorprendió a mí mismo. Hija, mañana a las 11 de la mañana habrá una ceremonia en el Hospital Infantil San Judas Tadeo. Me gustaría mucho que vinieras, es algo importante para mí. Ella suspiró con esa impaciencia que reserva para mis interrupciones a su agenda empresarial. Papá, tengo juntas toda la mañana. Además, no entiendo qué tendría que hacer yo en un hospital. ¿No será mejor que vayan sus amigos del barrio? Sus palabras me dolieron. Pero ya no me sorprendieron. Patricia, te prometo que después de mañana nunca más te pediré que vengas a nada que te parezca aburrido o irrelevante. Solo ven, por favor, hazlo por tu papá que te quiere. Hubo un silencio incómodo. Después suspiró otra vez. Está bien, pero que sea rápido porque en la tarde tengo una presentación importante con inversionistas extranjeros. Cuando colgué me quedé viendo el teléfono durante varios minutos, preguntándome si mi hija realmente había llegado al punto de considerar que acompañar a su padre era una pérdida de tiempo, pero también sintiéndome extrañamente aliviado porque al día siguiente, por primera vez en 50 años, Patricia sabría exactamente quién era su padre y cuál había sido el precio de mantener esa humildad que tanto la avergonzaba. El miércoles a las 10 de la mañana llegué al Banco Nacional cargando en mi mochila deportiva el destino de mi relación con Patricia. El cheque ya estaba preparado por mi contador, pero yo necesitaba firmarlo personalmente. Mis manos temblaron cuando el gerente me condujo a la sala VIP, donde me esperaba un escritorio de caoba que valía más que todo el mobiliario de mi casa. Me senté en una silla de cuero italiano mientras 3 empleados me observaban con una mezcla de curiosidad y respeto que nunca había experimentado en un banco. Por primera vez en 50 años de cliente no me hicieron esperar, no me pidieron referencias adicionales, no cuestionaron el monto de la transacción, simplemente me trataron como lo que realmente era, uno de los hombres más ricos de Jalisco disfrazado de jubilado humilde. Saqué la foto de Esperanza y la puse sobre el escritorio, junto al cheque de 3 millones de pesos que cambiaría para siempre la percepción que mi hija tenía de mí. Sus ojos de papel me miraban desde 1995 como si me estuvieran preguntando: Abundio, ¿estás seguro de que esto es lo correcto? ¿No será que estás actuando por orgullo herido en lugar de por amor verdadero? Y por un momento terrible dudé de mi decisión. Me pregunté si no estaría convirtiendo una lección de humildad en un acto de venganza sofisticada, si no estaría usando mi poder económico para humillar a Patricia como ella me había humillado a mí, si no me estaría convirtiendo en el mismo tipo de padre que usa el dinero como chantaje emocional en lugar de como herramienta educativa. El aire acondicionado del banco zumbaba hipnóticamente mientras yo sostenía la pluma Mont Blanc que me había ofrecido el gerente, una pluma que pesaba como si estuviera hecha de responsabilidades en lugar de metal, porque sabía que con mi firma no solo estaría donando dinero al hospital, sino también revelando un secreto que había guardado durante décadas.
Un secreto que cambiaría definitivamente la dinámica familiar que habíamos construido sobre la base de una mentira piadosa que ya no parecía tan piadosa. ¿Es venganza o amor doloroso lo que me está motivando en este momento? ¿Es justo usar mi riqueza oculta para enseñarle a Patricia una lección que quizás debí enseñarle de otra manera hace muchos años? ¿No será que yo también tengo parte de culpa en su comportamiento por haberle mentido sobre mi situación financiera durante toda su vida adulta? Estas preguntas me martillaron la mente mientras observaba el cheque que esperaba mi firma, 3 millones de pesos que representaban mucho más que dinero. Representaban 50 años de trabajo silencioso, 50 años de sacrificios ocultos, 50 años de elegir la humildad sobre la ostentación, pero también 50 años de mentiras bien intencionadas que habían creado una barrera invisible entre mi hija y yo. Toqué la foto de Esperanza con mi dedo índice, como si necesitara absorber su sabiduría a través del papel amarillento, y recordé una conversación que tuvimos poco antes de que muriera, cuando Patricia ya tenía 28 años y empezaba a tratarme con esa condescendencia que reservaba para las personas que consideraba económicamente inferiores. Abundio. Me había dicho Esperanza con esa claridad que dan los últimos días de vida. Algún día vas a tener que elegir entre mantener tu secreto y salvar tu relación con Patricia. Cuando llegue ese momento, recuerda que la verdad duele menos que las mentiras, aunque al principio parezca lo contrario. Sus palabras resonaron en mi mente como campanas de iglesia llamando a misa, y entendí que este momento no era sobre venganza ni sobre orgullo herido, era sobre honestidad tardía, sobre amor que se atreve a ser incómodo, sobre un padre que finalmente encuentra el valor para mostrarle a su hija quién es realmente. No para impresionarla, sino para liberarlos a ambos de una dinámica tóxica que los estaba alejando irreversiblemente. Firmé Abundio Morales con una letra que parecía más firme de lo que me sentía por dentro. Cada trazo de la pluma fue una declaración de guerra contra la hipocresía familiar que habíamos construido sin darnos cuenta, contra la idea de que el amor verdadero debe esconderse detrás de apariencias falsas, contra la creencia de que la humildad genuina es incompatible con el poder económico. Mi firma en ese cheque fue también mi firma en el certificado de defunción de una versión de mí mismo que había durado demasiado tiempo. La versión del padre pobre que mendigaba respeto en lugar del padre próspero que había elegido vivir sencillamente por principios, no por limitaciones. El gerente revisó el documento 3 veces antes de procesarlo, como si no pudiera creer que el señor humilde que llegó en bicicleta acabara de firmar la donación individual más grande en la historia de la beneficencia jalisciense, cuando finalmente selló la transacción y me entregó la copia oficial. Guardé la foto de Esperanza en mi billetera y caminé hacia la puerta del banco sabiendo que al día siguiente, cuando Patricia viera mi nombre en los periódicos y escuchara mi presentación en la ceremonia del hospital, nuestra relación cambiaría para siempre, para bien o para mal, pero al menos cambiaría sobre una base de verdad en lugar de sobre cimientos de mentiras bien intencionadas. Esa misma tarde fui a casa de Patricia con un sobremanila que contenía copias de todos los documentos que demostrarían su error más grande, juzgar a su padre por las apariencias. Dentro del sobre había estados de cuenta de mis 5 empresas, contratos millonarios firmados durante las últimas 2 décadas, escrituras de las propiedades industriales que poseía, certificados de las inversiones que manejaba, y en el centro de todos esos papeles, como el corazón de una revelación dolorosa, coloqué la foto de Esperanza y yo tomada aquel domingo de 1995, la misma foto que había cargado en mi billetera durante 20 años mientras construía en secreto el imperio industrial más grande de Jalisco, la foto que representaba la única época de mi vida cuando había sido completamente honesto sobre quién era y qué tenía, cuando el amor no necesitaba mentiras piadosas para florecer. Toqué el timbre de su casa con mis manos temblando de una manera que no había experimentado desde el día que firmé mi primer contrato importante. Patricia abrió la puerta vistiendo un traje ejecutivo color vino que probablemente costaba más que el sueldo mensual de cualquiera de mis trabajadores. Me miró con esa sonrisa forzada que había perfeccionado para lidiar con las visitas inoportunas de su padre pobre. «¿Papá? ¿Qué haces aquí tan tarde? ¿Pasó algo malo?» Su tono de voz mezclaba preocupación genuina con irritación disimulada, como si mi presencia fuera una interrupción no programada en su agenda de ejecutiva exitosa. Le mostré el sobremanila sin explicar su contenido. «Hija, necesito que veas estos documentos antes de la ceremonia de mañana en el hospital. Es importante que los revises con calma y que entiendas lo que significan». Ella suspiró con esa impaciencia que reservaba para mis asuntos complicados que generalmente involucraban trámites burocráticos o papeleos que consideraba irrelevantes para su vida moderna. Me invitó a pasar a su sala de estar,
donde todo seguía reluciente y perfectamente ordenado como si fuera una exhibición de revista de decoración en lugar de un hogar donde viviera gente real. Me senté en su sofá de cuero italiano que valía más que todos los muebles de mi casa juntos, mientras ella se acomodaba en el sillón individual. Cruzó las piernas con esa elegancia estudiada que había aprendido en sus cursos de protocolo empresarial. ¿De qué se trata, papá? ¿Son documentos del seguro otra vez? ¿Necesitas que firme algo?, me preguntó mientras revisaba mensajes en su teléfono celular, como si fuera posible atender múltiples asuntos simultáneamente sin faltarle el respeto a ninguno, comportamiento que me confirmó que tan lejos habíamos llegado en nuestro distanciamiento emocional. Le extendí el sobre con las mismas manos callosas que habían construido el patrimonio que ella estaba a punto de descubrir. Mis dedos rozaron los suyos cuando tomó el sobre. Por un segundo sentí la piel suave de la niña que solía cargar en mis hombros para que viera mejor los fuegos artificiales en las fiestas del pueblo. Pero esa conexión física solo duró un instante antes de que la realidad del presente nos separara nuevamente. Patricia abrió el sobre con la misma displicencia con que abría facturas o correspondencia comercial, sin imaginar que estaba a punto de destapar 20 años de secretos familiares que cambiarían para siempre su percepción de la realidad. El primer documento que vio fue un estado de cuenta del Banco Nacional con mi nombre impreso claramente en la parte superior y un saldo que la hizo parpadear varias veces como si tuviera algún problema visual. «Papá, ¿este es tu estado de cuenta?», me preguntó con una voz que empezaba a temblar. Le respondí con la mayor naturalidad posible: «Sigue revisando, hija. Eso es solo una de mis cuentas». Ella continuó hojeando los papeles. Sus ojos se fueron abriendo cada vez más cuando vio los contratos de mis empresas, las escrituras de las propiedades industriales, los certificados de inversión. Cada documento era una bofetada a la imagen que tenía de su padre pobre. Cada página confirmaba que durante décadas había estado viviendo una mentira que yo había construido cuidadosamente para proteger nuestra relación familiar de las complicaciones que trae el dinero. Cuando llegó a la foto de Esperanza y yo, se detuvo completamente, la sostuvo con ambas manos como si fuera una reliquia sagrada. «Papá, esta es la foto que siempre cargas en tu billetera», murmuró con una voz casi inaudible. Le expliqué que esa foto representaba la única época de nuestras vidas cuando había sido completamente honesto con ella, cuando no había necesidad de fingir pobreza ni de ocultar prosperidad, cuando el amor familiar no estaba contaminado por prejuicios económicos ni por vergüenzas sociales. «Patricia, esa foto está ahí para recordarte que hubo una época cuando tu papá era tu héroe sin necesidad de demostrar cuánto dinero tenía en el banco, cuando me amabas por quien era, no por lo que aparentaba tener o no tener». Sus manos temblaron exactamente igual que las mías cuando firmé el cheque esa mañana, pero sus temblores no eran de decisión sino de shock, de reconocimiento tardío, de vergüenza creciente, porque estaba empezando a entender que había pasado años burlándose del hombre más generoso y próspero que conocía, que había cambiado el amor incondicional de su padre por la aprobación superficial de personas que ni siquiera conocían su historia familiar, que había elegido la soberbia sobre la sabiduría, la apariencia sobre la esencia, el dinero ajeno sobre el carácter propio, y que mañana, en esa ceremonia del hospital que consideraba una pérdida de tiempo, se enteraría públicamente de quién era realmente su padre y cuál había sido el precio de despreciarlo por tener los bolsillos aparentemente vacíos. Patricia dejó caer los documentos al suelo como si quemaran, se llevó ambas manos a la boca tratando de contener un grito que salió convertido en un gemido ahogado. Se puso de pie tan bruscamente que derribó su taza de café sobre la mesa de cristal. El líquido oscuro se esparció entre los papeles como una mancha de vergüenza líquida. «Papá, ¿quién eres en realidad?», me preguntó con una voz que parecía salir del fondo de una cueva. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no eran de tristeza sino de horror al darse cuenta de la magnitud de su error. Empezó a caminar en círculos por la sala como un animal enjaulado, recogiendo documentos del suelo y volviéndolos a leer como si esperara que los números cambiaran mágicamente, que las cifras millonarias se convirtieran en errores bancarios, que el nombre Abundio Morales desapareciera de los contratos industriales y fuera reemplazado por el de cualquier persona menos su padre humilde que andaba en bicicleta pidiendo monedas para el camión. «No puede ser cierto», gritó mientras agitaba uno de los estados de cuenta. «Grupo Industrial Morales, estructuras del Bajío, construcciones especializadas, ¿todo esto es tuyo? ¿Tú eres el dueño de las fábricas más grandes de Jalisco?». Su voz se quebró en cada palabra. Cada sílaba confirmaba que estaba reconociendo nombres de empresas que había escuchado durante años en sus círculos empresariales, compañías que sus colegas mencionaban con respeto y admiración, corporaciones que generaban empleos para miles de familias.
Imperios industriales que ella había admirado desde lejos sin saber que pertenecían al hombre del que se avergonzaba por andar en bicicleta. Se dejó caer en el sillón con los documentos apretados contra su pecho, lloró con una intensidad que no había visto desde que era niña, pero estas lágrimas no eran de frustración infantil sino de humillación adulta, de reconocimiento tardío, de culpa aplastante. Papá, yo te he estado tratando como si fueras, como si no fueras. No pudo terminar la frase porque las palabras se le atoraron en la garganta junto con 20 años de arrogancia mal dirigida, 20 años de desprecio hacia el hombre que había sacrificado su imagen pública para mantener intactos sus valores personales, 20 años de elegir la opinión de extraños sobre el amor incondicional de su padre. ¿Por qué? Fue lo único que logró susurrar entre sollozos. ¿Por qué me dejaste creer que eras pobre? ¿Por qué permitiste que me burlara de ti? ¿Por qué fingiste no tener dinero para el taxi cuando podrías comprarte una flotilla completa? Sus preguntas salían como balas disparadas contra su propia conciencia. Cada interrogante era un reconocimiento de su crueldad involuntaria, de su superficialidad aprendida, de su incapacidad para ver más allá de las apariencias que ella misma había construido como filtros para juzgar el valor de las personas. Me acerqué a ella y traté de tomarle la mano, pero la retiró instintivamente. Todavía no podía procesar que las mismas manos callosas que había despreciado por parecer de obrero fueran en realidad las manos que habían construido el imperio industrial más respetado de la región, que los dedos manchados de grasa que le daban vergüenza fueran los mismos que firmaban contratos millonarios y cheques de beneficencia que salvaban vidas, que las palmas ásperas que evitaba tocar en público fueran las que habían levantado desde cero un legado de trabajo honesto y generosidad silenciosa que algún día sería suyo. Patricia, le dije con la voz más suave que pude encontrar, fingí ser pobre porque tu madre me hizo prometer que nunca cambiaría, que siempre preferiría ser bueno antes que parecer rico, que mantuviera la humildad que me enamoró de ella, pero también porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo, quería que nuestro amor fuera auténtico. No contaminado por intereses económicos, ella me miró con una mezcla de admiración y horror, admiración por la magnitud del sacrificio que había hecho durante décadas. Horror por haber fallado tan miserablemente en la única prueba que realmente importaba, valorar el carácter sobre las apariencias. Mañana en el hospital, continué mientras recogía los documentos del suelo, vas a ver por primera vez quién es realmente tu padre, no el personaje humilde que construí para protegerte del mundo, sino el hombre que eligió conscientemente la sencillez sobre la ostentación, la generosidad anónima sobre el reconocimiento público. El amor verdadero sobre la aprobación social. Patricia se cubrió la cara con las manos como si tratara de esconderse de la verdad que acababa de descubrir, pero ya no. Había manera de regresar a la ignorancia cómoda. Ya no podía fingir que su padre era una carga económica cuando acababa de descubrir que era uno de los benefactores más importantes de Jalisco. Ya no podía burlarse de sus bolsillos vacíos cuando había aprendido que esos bolsillos estaban conectados a un corazón millonario que latía por ayudar a otros. Ya no podía avergonzarse de un hombre que había elegido parecer pobre para mantenerse rico en valores, rico en humildad, rico en amor. Incondicional hacia una hija que había tardado 20 años en darse cuenta de que la verdadera pobreza nunca estuvo en los bolsillos de su padre, sino en su propia incapacidad para reconocer la grandeza cuando se disfrazaba de sencillez. Le conté entonces la historia completa que había guardado durante 50 años, comenzando desde 1973, cuando era un soldador de 27 años que decidió rentar un galpón de lámina por 50 pesos mensuales y soñar con algo más grande que un sueldo quincenal. Le expliqué cómo cada madrugada durante 5 décadas me levanté a las 4:30 para llegar al taller antes que el sol, cómo mis pulmones se llenaron de humo metálico y mis oídos se acostumbraron al rugido de las máquinas, que gradualmente convertí de herramientas prestadas en un imperio industrial. Como durante los años 70 trabajé 18 horas diarias fabricando rejas y portones mientras Esperanza estaba embarazada de ella, ahorrando cada peso para comprar maquinaria de segunda mano que otros talleres vendían cuando quebraban, reinvirtiendo cada ganancia en lugar de mejorar nuestra casa o comprar ropa nueva, porque tenía la visión de construir algo permanente que trascendiera mi vida y beneficiara a futuras generaciones. Le narré cómo durante los 80, cuando México vivía la peor crisis económica de su historia, yo trabajé turnos dobles para aprovechar que las empresas quebradas vendían equipo industrial a precios ridículos, como contraté a operarios desempleados que se convirtieron en socios leales, como desarrollé un sistema de trabajo tan preciso que las constructoras más grandes de Jalisco empezaron a buscarme no por ser el más barato sino por ser el más confiable, como cada contrato que firmé lo hice, pensando en el futuro de Patricia,
imaginando que algún día ella entendería que su padre no era un obrero común, sino un visionario que había elegido construir desde abajo en lugar de heredar desde arriba. Le revelé que durante los 90 ya controlaba 4 empresas diferentes: Herrería San Miguel, Estructuras Industriales del Bajío, Sistemas Metálicos Especializados y Construcciones Morales, cada una registrada bajo nombres que ocultaran mi participación total, manejadas por socios que respetaban mi decisión de mantener un perfil bajo. Porque había aprendido de mi padre Crisanto que la ostentación genera envidias y las envidias destruyen imperios, que era mejor parecer pequeño mientras se construía en grande, que la humildad fingida era una estrategia empresarial más efectiva que la arrogancia auténtica, que los competidores subestiman a quienes aparentan ser insignificantes y esa subestimación se convierte en ventaja competitiva. Le conté sobre los sacrificios que nunca vio, como durante 30 años usé la misma ropa de trabajo para que nadie sospechara mi prosperidad creciente, como comía tacos en fondas baratas mientras mis cuentas bancarias crecían exponencialmente, como andaba en bicicleta no por limitaciones económicas, sino porque había prometido a Esperanza que nunca cambiaría mi esencia sin importar cuánto dinero acumulara, como cada vez que ella me pedía dinero para sus estudios universitarios, sus maestrías, sus cursos en el extranjero. Yo fingía hacer sacrificios enormes cuando en realidad esos gastos representaban fracciones insignificantes de mis ingresos mensuales, pero mantenía la actuación porque quería que valorara cada oportunidad educativa en lugar de tomarla como un derecho automático. Le expliqué las donaciones silenciosas que había hecho durante décadas: 20 millones de pesos al Hospital Infantil San Judas Tadeo repartidos en donativos anónimos de 500,000 pesos anuales durante 40 años, 5 millones al Asilo San Vicente para mantenimiento de instalaciones y cuidado de ancianos abandonados, 3 millones a la Escuela Primaria Benito Juárez para construcción de aulas y bibliotecas, 2 millones a la Parroquia del Sagrado Corazón para restauración del templo colonial y programas alimentarios, 1,5 millones a becas universitarias para hijos de empleados de mis empresas, cada donativo hecho con la condición de que mi nombre jamás apareciera en placas conmemorativas ni ceremonias públicas, porque creía que la verdadera caridad se practica en silencio, que hacer el bien buscando reconocimiento contamina la pureza del acto generoso. Le conté sobre las noches de insomnio que pasé durante crisis económicas nacionales, calculando cómo mantener empleados cuando otros empresarios los despedían masivamente, como durante la crisis de 1995 vendí propiedades personales para pagar nóminas completas sin reducir ni un solo puesto de trabajo, porque entendía que detrás de cada empleado había una familia que dependía de ese sueldo, que mi responsabilidad social era más importante que mi comodidad financiera personal, que construir imperio sobre el desempleo ajeno era traicionar los valores que Esperanza y mi padre Crisanto me habían enseñado sobre dignidad laboral. Le revelé que actualmente Grupo Industrial Morales genera empleos directos para 1,200 familias e indirectos para más de 4,000, que controlamos el 40% del mercado de estructuras metálicas en el Bajío mexicano, que tenemos contratos permanentes con las maquiladoras más importantes de Ford, General Motors, Honda y Volkswagen, que nuestras certificaciones internacionales nos permiten exportar a Estados Unidos y Centroamérica, que el patrimonio total que construí con mis manos callosas asciende a 180 millones de pesos que algún día serían suyos, pero que primero necesitaba entender que esa fortuna no era producto de la suerte ni de la herencia, sino de 5 décadas de trabajo honesto, de sacrificios silenciosos, de decisiones correctas tomadas cuando nadie estaba viendo, de valores inquebrantables que prefirieron la sustancia sobre la apariencia, la generosidad anónima sobre el reconocimiento público, el amor verdadero sobre la aprobación social. Y que si ella no aprendía a valorar esos principios, el dinero que heredara se convertiría en una maldición en lugar de una bendición, porque las fortunas sin fundamentos morales sólidos destruyen a las familias en lugar de construirlas. Patricia se levantó del sillón y caminó hacia mí con pasos vacilantes, como si estuviera aprendiendo a caminar nuevamente después de descubrir que el piso sobre el que había construido su vida era completamente diferente a lo que había imaginado. Cuando llegó frente a mí no dijo nada durante varios minutos, solo me observó como si me viera por primera vez, estudiando mis manos callosas con una admiración que jamás había mostrado, tocando mi camisa de mezclilla desgastada como si fuera una reliquia sagrada, reconociendo finalmente que cada arruga, cada mancha, cada remiendo representaba décadas de trabajo honorable que había construido un legado más grande que cualquier cosa que ella hubiera logrado en su carrera empresarial. Después me abrazó con una intensidad desesperada, como si tratara de recuperar 20 años de abrazos perdidos, de respeto no dado, de admiración no expresada. Lloró sobre mi hombro mientras me pedía perdón una y otra vez,
pero yo también necesitaba pedirle perdón a ella, porque me di cuenta de que mis mentiras bien intencionadas habían sido igual de dañinas que su desprecio aparentemente cruel. Patricia, le dije mientras la consolaba, yo también cometí errores terribles contigo, también confundí el amor con la protección, también creí que mentir era mejor que enfrentar conversaciones difíciles, también elegí el camino fácil de fingir pobreza en lugar del camino complicado de explicarte por qué elegía vivir sencillamente a pesar de tener recursos. También soy culpable de haberte robado la oportunidad de conocer a tu padre real durante todos estos años. Reconocí que mi decisión de mantener mi riqueza en secreto había sido egoísta disfrazada de nobleza, que había preferido ser admirado como padre humilde antes que ser comprendido como empresario exitoso con valores sólidos, que le había negado la posibilidad de sentirse orgullosa de los logros reales de su familia, de entender que su apellido venía acompañado de una historia de trabajo honesto y generosidad auténtica que podía presumir sin vergüenza ante cualquier círculo social. Los dos confundimos valor con dinero, pero de maneras opuestas y igualmente destructivas. Ella creyó que el dinero era lo único que daba valor a las personas, mientras que yo creí que esconder el dinero era la única manera de conservar mi valor como persona. Ella juzgó mi riqueza fingida como evidencia de fracaso personal, mientras que yo juzgué su éxito auténtico como evidencia de superficialidad moral. Ambos construimos muros de prejuicios que nos impidieron conocernos realmente. Ambos elegimos las apariencias sobre la comunicación honesta. Ambos preferimos asumir lo peor del otro en lugar de hacer las preguntas difíciles que hubieran revelado la verdad años antes. Papá, me dijo Patricia con una voz nueva, una voz que no había escuchado desde que era niña. Yo creí que para triunfar en el mundo tenía que avergonzarme de mis orígenes humildes. Creí que el éxito se medía por la distancia que lograba poner entre mi presente próspero y mi pasado sencillo. Pensé que amar a un padre pobre me haría ver pobre ante los demás. No entendía que tú habías elegido conscientemente parecer pobre para mantenerte rico en lo que realmente importa. Sus palabras me hicieron comprender que Patricia había estado luchando durante años contra una versión distorsionada de la realidad, que había construido toda su identidad profesional tratando de compensar una vergüenza familiar que en realidad era infundada, que había trabajado doblemente duro para demostrar que era exitosa a pesar de venir de una familia que ella consideraba económicamente inferior, que había vivido cargando una culpa innecesaria por haber superado las limitaciones financieras de su padre. Le expliqué que durante todos estos años yo también había estado luchando contra mis propios demonios, que había mantenido mi secreto no solo por humildad sino también por miedo a que ella me amara por mi dinero en lugar de por mi carácter, miedo a que nuestra relación se contaminara con intereses económicos, miedo a convertirme en el típico padre rico que compra el amor de sus hijos con regalos costosos en lugar de ganárselo con tiempo y atención genuina, miedo a que Patricia desarrollara esa actitud de privilegio que había visto en tantos hijos de empresarios exitosos, esa sensación de superioridad que viene cuando se nace con ventajas económicas no merecidas. Pero mi miedo me convirtió en mentiroso, le confesé, y las mentiras, aunque sean bien intencionadas, siempre terminan lastimando más que la verdad, porque te privé de la oportunidad de decidir por ti misma cómo manejar la información sobre la situación real de nuestra familia. Porque te traté como si fueras demasiado superficial para entender que se puede tener dinero sin perder valores, porque no confié en que tu educación y tu inteligencia fueran suficientes para procesar la verdad de manera madura. Patricia reconoció que ella también había actuado por miedos infundados, miedo a que sus colegas la juzgaran por sus orígenes humildes, miedo a que su éxito profesional fuera menos valorado si la gente sabía que venía de una familia trabajadora. Miedo a que sus logros académicos y empresariales se vieran empañados por asociación con un padre que ella creía económicamente fracasado, pero sobre todo, miedo a enfrentar la posibilidad de que hubiera estado equivocada durante años sobre el hombre más importante de su vida. Esa tarde, sentados en su sala elegante rodeados de documentos que revelaban décadas de secretos familiares, padre e hija finalmente se conocieron realmente por primera vez, no como el empresario disfrazado de pobre y la ejecutiva avergonzada de sus raíces, sino como dos personas imperfectas que habían cometido errores comprensibles por amor mal expresado. Dos seres humanos que habían construido una relación sobre malentendidos mutuos, pero que tenían la oportunidad de reconstruirla sobre bases de honestidad total, respeto genuino y amor incondicional que finalmente se atrevía a mostrarse sin disfraces ni mentiras protectoras. Al día siguiente, en la ceremonia del Hospital Infantil San Judas Tadeo, Patricia me acompañó tomada de mi brazo mientras caminamos hacia el pódium donde entregaría oficialmente el cheque de 3 millones de pesos.
Pero lo más importante no fue el reconocimiento público, ni los flashes de los fotógrafos, ni los discursos del gobernador, sino la mirada de orgullo auténtico que vi en los ojos de mi hija cuando el director del hospital me presentó como don Abundio Morales, el benefactor silencioso, que durante 5 décadas ha transformado la vida de miles de familias jaliscienses sin buscar jamás reconocimiento público, porque finalmente Patricia entendió que su padre no era el personaje humilde que había construido para protegerla del mundo, sino un hombre que había elegido conscientemente la sencillez sobre la ostentación, la generosidad anónima sobre la fama personal, el trabajo honesto sobre los atajos fáciles, y que esa elección no había sido producto de limitaciones sino de una filosofía de vida que valoraba el carácter sobre las apariencias, la sustancia sobre la superficie, el amor verdadero sobre la aprobación social. Después de la ceremonia, mientras regresábamos a casa en mi bicicleta, Patricia insistió en ir conmigo en lugar de tomar su auto. Me dijo algo que me marcó para siempre. Papá, hoy me di cuenta de que todos llevamos imperios secretos, algunos construidos de dinero como el tuyo, otros construidos de conocimiento, de experiencias, de sabiduría, de capacidad de amar. Pero la mayoría del tiempo no sabemos reconocer esos imperios en las personas que tenemos cerca porque estamos demasiado ocupados juzgando las apariencias. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre cuántas veces yo también había subestimado a personas extraordinarias que se disfrazaban de ordinarias, cuántos imperios invisibles había ignorado porque no sabía mirar más allá de lo evidente, cuántas lecciones de vida había desperdiciado porque juzgué a los maestros por su aspecto exterior en lugar de por su sabiduría interior. ¿Qué riquezas no vemos en los humildes que nos rodean? ¿Cuántos genios disfrazados de empleados comunes trabajando en nuestras oficinas sin que reconozcamos su verdadero potencial? ¿Cuántos santos anónimos viviendo en nuestros vecindarios haciendo el bien sin buscar reconocimiento mientras nosotros admiramos a celebridades vacías que solo tienen fama pero no sustancia? ¿Cuántos padres y madres sacrificándose silenciosamente por sus familias mientras sus hijos los consideran obstáculos para su progreso social en lugar de verlos como los arquitectos invisibles de sus oportunidades? Mi historia con Patricia me enseñó que el mundo está lleno de personas extraordinarias que eligen parecer ordinarias, de millonarios emocionales que visten como pobres espirituales, de gigantes morales que caminan agachados para no incomodar a quienes se creen superiores, de imperios construidos con valores sólidos que se esconden detrás de apariencias humildes porque entienden que la verdadera grandeza no necesita publicidad, que el poder auténtico no requiere ostentación, que la riqueza real se mide en la capacidad de transformar vidas sin buscar crédito personal. La lección más profunda que puedo compartir contigo después de 72 años de vida, 50 años construyendo un imperio industrial y 20 años cargando la foto de esperanza en mi billetera, es que cada persona que conoces está luchando batallas que no imaginas, construyendo proyectos que no ves, cargando historias que no conoces, desarrollando talentos que no reconoces, porque la mayoría de nosotros hemos aprendido a esconder nuestras grandezas para evitar la envidia, a fingir limitaciones para generar simpatía, a parecer menos de lo que somos para que otros se sientan cómodos con sus propias mediocridades, pero esa estrategia de supervivencia social nos está robando la oportunidad de conocernos realmente, de admirarnos mutuamente, de aprender unos de otros, de construir relaciones basadas en la verdad en lugar de en las apariencias. Mira a tu alrededor con ojos nuevos. Ese vendedor ambulante que ves todos los días quizás tenga una historia de superación más inspiradora que cualquier biografía de empresario famoso. Esa señora de la limpieza que trabaja en tu oficina tal vez sea una madre soltera que mantiene a 5 hijos estudiando carreras universitarias con el dinero que gana trapeando pisos. Ese chofer de taxi que siempre saluda con amabilidad posiblemente sea un filósofo autodidacta que ha leído más libros que muchos profesores universitarios. Ese jardinero que cuida el parque de tu colonia podría ser un poeta que encuentra en cada planta una metáfora de la vida. Ese mecánico que arregla tu carro a lo mejor tiene más sabiduría práctica sobre cómo funcionan las cosas que muchos ingenieros con títulos colgados en sus paredes. Si después de escuchar mi historia sientes que hay alguien en tu vida a quien has subestimado sistemáticamente, alguien cuyo valor no has sabido reconocer porque te has quedado en las apariencias superficiales, no cometas mi error de esperar 50 años para revelar la verdad ni cometas el error de Patricia de esperar 20 años para valorar lo que tiene cerca. Busca a esa persona hoy mismo y pregúntale con humildad genuina sobre su vida, sus sueños, sus logros, sus batallas. ¿Por qué? Descubrirás que el mundo está lleno de imperios invisibles esperando ser reconocidos, de riquezas ocultas esperando ser valoradas, de grandezas disfrazadas esperando ser admiradas.
y que la verdadera pobreza no está en los bolsillos vacíos, sino en la incapacidad de reconocer la abundancia que nos rodea cuando aprendemos a mirar con los ojos del corazón en lugar de con los prejuicios de la mente. Si después de escuchar la historia de Don Abundio sientes que hay alguien en tu familia a quien no has visto realmente, no esperes 40 años como él. Cuéntame en los comentarios, ¿hay alguien en tu vida que has subestimado? ¿Qué imperios silenciosos crees que no estamos viendo? A veces la persona más sabia es la que parece más simple. No olvides suscribirte, porque este abuelo tiene muchas más historias que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en familia.